Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Host Gamer. Nos encontramos leyendo el contrato social. Para resolver los problemas que impone este estado de naturaleza, habrá de sustituir a él un estado artificial, hecho a base de la decisión de los hombres. Los hombres poseen derechos que Hobbes define como el derecho de buscar la paz y el derecho de defendernos por cualquier medio que sea, siempre que nos veamos atacados. No existe más que un derecho fundamental, el derecho de la supervivencia, que obedece también a la inclinación básica de sobrevivir constitutiva de todos los hombres. Pero si los hombres tienen derechos individuales y si estos derechos los llevan al peligro de muerte que representa cualquier sociedad natural, tienen también el derecho de renunciar a sus derechos personales o transferirlos para el bien individual y común. El estado primitivo de miedo que entraña el estado no menos primitivo de supervivencia conduce a los hombres a transferir sus derechos a un gobierno que, a su vez, les garantice su derecho a la paz. Tal es el sentido del contrato social. Consiste en que los ciudadanos de una nación transfieran sus derechos privados y los confieren a sus gobernantes, quien, a su vez, garantiza el bien común de los ciudadanos. Si los hombres renuncian a sus derechos privados que, llevados por el deseo de poder, los conducían a la guerra de todos contra todos, es porque buscan la seguridad de la persona humana tanto en su vida como en los medios para preservar la vida. La mutua transferencia del derecho es lo que los hombres llaman contrato. ¿Cuál es el gobierno que recomienda Hobbes para proteger el derecho básico de vida y combinar los conflictos y frenarlos de tal manera que se evite la guerra de todos contra todos? En alguna ocasión menciona Hobbes una clase de consejo general que pudiera regir a los pueblos, pero mucho más a menudo Hobbes menciona la palabra soberano. Hobbes sostiene el derecho absoluto de los reyes y la monarquía absoluta. Esta defensa es comprensible dentro de su teoría. Es un sistema parlamentario. Existen, como en cualquier sociedad, multiplicidad de deseos y limitados objetos de deseo. El sistema parlamentario se presta a la guerra de todos contra todos, porque los hombres que forman un parlamento son hombres como los demás naturales, como los demás deseosos de poder y de gloria. Un conflicto semejante podría encontrarse en un gobierno formado por un consejo, donde los miembros fácilmente buscarían el poder y conducirían a la división, el conflicto y la guerra. El conflicto es imposible cuando los derechos individuales son transferidos a una sola persona que no tenga deseos contrarios. Esta persona, detentora del poder, es el monarca absoluto. Acaba por vencer el derecho del más fuerte. En el estado de Hobbes, el deber básico de los ciudadanos es el de la obediencia y el resultado de la obediencia es la protección. Contra semejante derecho fundado en un miedo que anula la libertad individual, van a levantarse las voces liberales de John Locke primero y más tarde de Jean-Jacques Rousseau. John Locke o el espíritu liberal. John Locke, de 1632 a 1704, es el último gran filósofo inglés del siglo XVII. Nacido de una familia de mercaderes cerca de la ciudad de Bristol, Locke parecía destinado a la vida eclesiástica. Su interés, desde sus años de estudiantes, se dirigió a la medicina y a las cuestiones políticas. Los primeros escritos de Locke versan sobre temas médicos y su vocación filosófica fue bastante tardía. Parlamentista, Locke puede considerarse como el primer liberal inglés en su materia política. Sus ideas sobre el Estado, publicadas sobre sus dos ensayos sobre el gobierno civil, son réplicas de la teoría del Estado omnipotente que habían sostenido Hobbes. Y en tiempo más reciente, Robert Firmer en el absolutismo paternalista de su patriarca. Las ideas políticas de Locke concuerdan con la vida inglesa de su tiempo y de manera muy especial con la Revolución Gloriosa que, en 1688, asentó definitivamente el sistema parlamentario británico. En oposición a Hobbes, Locke define el derecho natural como el derecho de la razón. Con ello, Locke se coloca en una tradición que podría trazarse de Platón a la mayoría de los teólogos de la Edad Media y a los humanistas del siglo XVI y XVII. El principio básico de las ideas políticas de Locke debe buscarse en el concepto de libertad.
Esto que sigue es una cita. Tengo razones para creer que aquel que me tuviera en su poder sin consentimiento usaría de mí como mejor le placiera, y me destruiría también cuando se me antojara, porque nadie puede desear tenerme en su poder a menos que quiera coaccionarme por la fuerza contra aquello que es el derecho de mi libertad. Ser libre de tal fuerza es la única seguridad de mi conservación. Contrariamente al Hobbes, Locke piensa que el estado natural del hombre es el de la igualdad. En esta igualdad de razón y de libertad ve la única garantía de supervivencia, ya que el poder, en bruto, lejos de permitirnos sobrevivir, nos anula y amenaza con destruirnos. Una política basada en la fuerza no es solamente amenazadora, sino que es, ya de hecho, destructora de la vida personal. La identificación de la naturaleza, libertad y razón hace que Locke no piense en las posibilidades de dos clases de existencias, una natural, primitiva, egoísta y otra artificial construida por la fuerza para garantizar la seguridad. Contra Hobbes, Locke prefiere la libertad a la seguridad y el pacto natural, es decir, el pacto basado en una razón que es de interés común y mutuo. Al pacto artificial de Hobbes, el contrato social no es creador de un nuevo derecho, es simplemente el perfeccionamiento del derecho que todos poseemos por naturaleza razonable y libre. El pacto social implica una relación mutua. Si en Hobbes el contrato lleva a abdicar los derechos individuales y a ponerlos en manos de una sola persona, en Locke el pacto es bilateral y aplica tanto a los ciudadanos como a los legisladores, y al rey que es ciudadano como a los demás. El poder del rey tiene bases legales y el rey no puede actuar contra las bases legales que han servido para establecerlo en el poder. En sus cartas sobre la tolerancia, Locke hace aún más explícita la noción de libertad. Esto significa para él, como para sus discípulos de la independencia norteamericana, tolerancia. La tolerancia es aquella actitud política, individual o estatal que permite la difusión de opiniones, aun cuando éstas sean contrarias al gobierno o a las prácticas de un gobierno. Solamente en un caso debe el Estado ser intolerante, siempre que el que actúa lo haga contra la ley natural, es decir, contra la ley de la razón. Hay que dejar de ser tolerantes contra la intolerancia. Desde el punto de vista de Locke, bien comprensible en la Inglaterra democrática de su tiempo, la intolerancia debe dirigirse a los papistas, es decir, a los católicos y a los ateos. Los primeros porque tratan de imponer sus puntos de vista y luchan contra la tolerancia religiosa. Los segundos porque al negar la existencia de Dios, niegan el sentido mismo de la palabra naturaleza, que es, si por una parte razón, lo que es principalmente porque proviene de la razón suprema que es Dios. Estos puntos de vista político tuvieron amplísima repercusión. No la tuvieron menos las ideas de Locke sobre el origen, la estructura y el alcance del conocimiento humano. A la teoría del conocimiento dedicó Locke sus páginas más brillantes, el ensayo sobre el entendimiento humano. Siguiente apartado, origen de las ideas y alcance del conocimiento. El ensayo sobre el entendimiento humano es una de las obras más importantes y sin duda la más clara que escribieron los empiristas ingleses. Concebido, en parte, para contestar a los filósofos de la escuela de Cambridge que sostenían la existencia de las ideas innatas, concebido también como una refutación del racionalismo, si bien son a veces notables las influencias de Descartes, el libro de Locke se inicia con una crítica de ideas innatas, muestra el origen de las ideas en la experiencia y trata de establecer el alcance y la certidumbre del conocimiento. La refutación de la existencia de las ideas innatas es la más clara de las que se haya escrito. El sentido común nos muestra que si Dios ha creado un mundo para que lo veamos, lo percibamos con todos los sentidos, sería ocioso pensar que lo ha creado en vano. El mundo está frente a nosotros para ser percibido y ofrecernos ideas de sensación, y para hacer sentido y darnos ideas de reflexión. Por otra parte, existen hechos que prueban que las ideas no son innatas sino adquiridas. Tal es el caso de los niños o de los idiotas, que no tienen la menor aprehensión de ellas. Tanto si la palabra idea se aplica a las sensaciones como si se aplica a las abstracciones proviene de la experiencia. Aún la idea de Dios ha de ser adquirida, para Locke como para Santo Tomás. La idea de Dios surge del universo que contiene las señales visibles de la sabiduría y el poder extraordinario de una deidad. A Dios podemos llegar por la experiencia de la divinidad en la obra de su creación,
sin necesidad de que la idea de Dios sea una idea innata o innatamente clara. Ahora bien, si las ideas no son innatas, proceden de la experiencia, donde se funda todo nuestro conocimiento y de donde todo nuestro conocimiento deriva. La experiencia puede revelársenos, ya sea por los sentidos, ya sea por la reflexión que hacemos sobre los datos de los sentidos. El espíritu, un papel en blanco, vacío de letras, deja impresionarse por los datos de la experiencia y puede reflexionar acerca de estos datos. De ahí que Locke divida nuestras ideas en sensaciones, esta gran fuente de la mayoría de las ideas que tenemos, en reflexiones, cuando el espíritu reflexiona sobre sus propias operaciones, y en las ideas mixtas, a la vez de origen sensible y de origen reflexivo. Todas estas ideas pueden encontrarse en los niños que llegan a obtenerla de manera gradual. También un breve análisis de la psicología infantil puede enseñarnos que las ideas que provienen de sensaciones son más fáciles que las que derivan de la reflexión y que, por tanto, en cualquier conciencia humana, la reflexión es más tardía que la mera receptividad de las sensaciones. Después de haber criticado el innatismo, después de haber clasificado las tres clases fundamentales de ideas, Locke pasa a determinar los grados de objetividad y de subjetividad de nuestros pensamientos. Algunas ideas y, de manera general, todas las ideas sensibles como el color, el olor y el sabor, dependen de la percepción individual. Locke, en este punto bastante influido por el racionalismo, piensa que las cualidades sensibles no están en las cosas sino en nuestro modo de percibir las cosas. Tales son las que llama cualidades secundarias. Las cualidades primarias son, en cambio, las que tienen a un referente real de la naturaleza y que por lo tanto pensamos todos con un mismo sentido y de una misma manera. Entre ellas, Locke cita las cualidades reales de los cuerpos que están siempre en ellos. Por ejemplo, la solidez, la extensión, la figura, el número, el movimiento y el reposo. El conocimiento humano está por lo tanto inclinado a conocer subjetivamente todo lo que es contingente. Está dirigido a conocer científicamente las cualidades reales o primarias de las cosas. Pero si puede conocer las cualidades primarias, ignora en cambio las sustancias de las cosas, porque la idea de sustancia, idea compleja y formada a base de las ideas más simples, no es clara ni tiene un referente natural. Locke, que por fe y por experiencia de mundo cree y entiende la presencia de Dios en el mundo, piensa que el límite verdadero del conocimiento humano debe encontrarse en la metafísica. Las diversas teorías de la sustancia son engañosas porque la sustancia no puede percibirse realmente y lo que más de ella podemos decir es lo que no sabemos. Dígalo Locke en forma de breve narración mitológica. El mundo, el elefante y la tortuga. Si cualquiera se examina a sí mismo por lo que toca a la noción de la sustancia pura en general, encontrará que no tiene de ella ninguna idea en absoluto, salvo la suposición de que no sabe qué soporte de aquellas cualidades de las ideas simples son capaces de producirse en nosotros. No se encontraría en una situación mucho mejor que aquel indio que afirmaba que el mundo estaba sostenido sobre un elefante. Cuando se le preguntó en qué descansaba el elefante, contestó que reposaba sobre una enorme tortuga, pero cuando le preguntaron qué daba soporte a la tortuga, contestó que no lo sabía. Y aún así, en este caso como en todos aquellos que empleamos palabras para tener una idea clara y distinta, no somos como niños que, si se les pregunta que aquella cosa que no conocen, dan rápidamente la satisfactoria respuesta de que es algo. Y aquí le vamos a dejar por ahora. Yo espero que te esté gustando el contenido porque ya vamos a la mitad del libro. No olvides suscribirte, darle like, compartir, que es gratis sobre todo. Pero lo más importante es que sigas teniendo un excelente y maravilloso día. Saludos, bye.